Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar en un episodio más. Vamos a empezar ya a grabar. Nada más unos minutos antes quiero aprovechar para agradecer a quienes se han suscrito aquí al canal de YouTube. Si lo han hecho es porque seguramente han encontrado valor en el contenido. Saben que es un contenido hecho con mucho respeto, de una forma proactiva y sobre todo para compartir. Una de las formas más elevadas de fortalecer el pensamiento es hablando, es construyendo narrativas y eso creo que nos hace bastante bien. Entonces, gracias por el apoyo y también invito a que si no se han suscrito, me apoyan mucho si lo hacen, igual si lo comparten con otros espacios en donde creen que este tipo de reflexiones pueda ser de valor. Pues dicho esto, voy a empezar a grabar el podcast porque como saben también lo pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en muchas otras plataformas de podcast. La diferencia es que el podcast es únicamente el audio y aquí pueden encontrar también el video. Entonces pondré a grabar para comenzar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Psicólogo en Coruscant, el podcast. Mi nombre es Marco Pérez y me da mucho gusto estar en este espacio de reflexión, de análisis de la psicología, de la política, de la filosofía, de la razón de ser en una galaxia lejana. Si hablamos esto, imagínense un tema de política. Vamos a hablar de política en un podcast, en una reunión familiar, y sabemos que es uno de los temas más densos. Es como hablar, no sé, de fútbol, hablar de religión o hablar de examores. Son esas temáticas que difícilmente uno sale bien librado cuando las discute, y a veces pasa, sobre todo en la juventud, que uno dice, pues yo qué voy a opinar si realmente no sé mucho del tema. Entonces hoy vamos a hacer un abordaje en este episodio del podcast para hablar un poquito de política. Y si me siguen en América Latina saben que nuestra política puede no ser de la mejor calidad y no nos vamos a poner con grilla o a discutir de creencias, ideologías o de intereses. Si yo soy mexicano, si yo hablo de la política mexicana, me voy a proyectar porque soy ciudadano mexicano. Pero, y si yo no me atrevería a hablar de la política, no sé, de Argentina, pues porque respeto al país y sé que pueden ser temas sensibles. Pero vamos a hablar hoy de la política del Imperio Galáctico. Este es el tercer episodio del podcast, y antes de comenzar les agradezco que se suscriban al canal y que también me hagan saber sus comentarios, qué les está pareciendo, en qué profundizar, qué otro tipo de temáticas. Y bueno, Psicólogo en Coruscant, el podcast nace de Instagram, entonces les invito a que sigan esa cuenta, es la cuenta madre, por eso es Coruscant, como el núcleo de la galaxia, en donde van a encontrar hasta ahora más de 150 posts con una pregunta y una respuesta. Lo he venido sacando día con día cada uno de estos posts, entonces si esto lo escuchan después de que se grabó este podcast, seguramente podrán encontrar muchos más posts al respecto. Dicho esto, vamos a hablar de la psicología del Imperio Galáctico. Es literalmente blanco y negro como nos presenta la historia de Star Wars. Blanco, la luz, los Jedi, la República, los buenos, y negro, la oscuridad, el lado oscuro, el Imperio. Difícilmente alguien se atrevería a discutir el punto que el Imperio era bueno, ¿no? Cuando acabaron con Alderaan, cuando acabaron con N mil cantidades de ciudades, lo que vimos en Rogue One, lo que vimos en Rebels, cuando sabemos que destruyen al Senado, que no hay democracia, que no hay libertad, que la gente tiene miedo por su vida, que es totalmente fascista, que solamente privilegia, así como en este planeta privilegian a los hombres y a los blancos, allá a los humanos, hombres y blancos, ¿no? Pero imposible ver a un Wookiee, a un Twi'lek tomando decisiones en la política, ¿no? Está totalmente enfocada, es radical, si no estás conmigo, estás contra mí, solo creo en mi verdad, y se rige a través del miedo, ¿no? Y eso se escala de forma jerárquica, que hace el emperador. Si me fallas, yo tengo puño firme. El mismo Vader, que es a quien realmente debemos torturar, matar o aniquilar cuando sus súbditos se equivocan. En episodio 5 dice, en episodio 6, perdón, va a venir el emperador a ver cómo está quedando la segunda estrella de la muerte, pero tengan cuidado porque él no es tan misericordioso, él no perdona tanto como yo los errores. Entonces se iba escalando el miedo.
Y eso pasa mucho en las organizaciones. Uno aprende de la cabeza, el tone of the top se llama en management, en donde la alta dirección es quien permea los valores o los antivalores en la organización. Y lo mismo pasa también en la familia. Vamos aprendiendo y se va esto heredando en cada uno de estos puntos. El imperio regía a través del miedo, eso queda bastante claro. Y hubieron muchos riesgos de hacerlo así, porque pues limitaba la creatividad, el trabajo en equipo, la apropiación, y por eso es que un imperio galáctico con la cantidad de capacidad y estructura como el que tenía pudo haber sido o terminó siendo destruido en su totalidad por unas cuantas células rebeldes. Haremos un podcast especial para hablar sobre cómo la Alianza Rebelde y qué aprendemos de este movimiento sobre alzar la voz e incluso hacer uso de la violencia para terminar con la violencia. Pero bueno, aquí estamos hablando, y el tema, lo saben, es la maldad. ¿Realmente existía únicamente maldad en el Imperio? Es un hecho que con Palpatine, con Vader, con Tarkin, con Thrawn, con las principales cabezas, con los Moff Gideon en tiempos después del Imperio, pues era gente que realmente creía y sabía, mejor dicho, que lo que estaba haciendo estaba mal y se empoderaba. En un storytelling esto es la figura de villano, y si nos vamos a la definición más básica, villano es quien disfruta hacer el mal. Y podemos hacer algunos análisis, por ejemplo, he hecho algunos en Instagram de Palpatine, de cómo realmente tenía estos rasgos de psicopatía, en donde existía crueldad, manipulación muy maquiavélica, de entender que lo que estaban haciendo estaba realmente mal. Y Palpatine es la imagen perfecta, el arquetipo junguiano de nuestro subconsciente bajo la sombra de pura maldad. Y Palpatine disfrutaba hacer el mal. Vader podríamos cuestionarnos si disfrutaba hacer el mal. Haremos un análisis en este podcast, lo he hecho en Instagram, sobre los apegos, las inseguridades, su narcisismo y una estructura que lleva a tomar estas decisiones un poco más sociopáticas, porque él llegó a sentir empatía en algún punto de su vida. Y por eso es que vemos un arco de redención en Vader, y sería imposible narrativamente encontrar un arco de redención en Palpatine. El momento en que encontremos un arco de redención de Palpatine en Star Wars, la historia completa se destruye. Algo bien interesante de Star Wars, que lo he querido decir desde el primer episodio, es congruente. Puede ser exagerado narrativamente, se puede dar licencias creativas de realmente presentarnos a un Obi-Wan Kenobi como una figura prácticamente de Mesías, ¿no? Y que nos recuerda ciertos rasgos cristianos, y sabemos que él trae paz, y podemos ver en, no sé, Yoda, rima con yoga, la filosofía oriental. Hay muchas licencias creativas que nos hacen pues una película de ciencia ficción. Nuevamente regreso con la luz y la oscuridad. Y Palpatine nunca podría caer en un arco de redención, si no perdería credibilidad de Star Wars. Pero bueno, ¿qué pasa con todas las otras miles de personas que vivían del Imperio y que podrían no ser del todo malas? Aquí les pongo una situación. Una persona nace en un planeta con pobreza, con plena desigualdad, desconoce que gran parte de la situación de su planeta es causado por el Imperio, pero sabe que hubo una guerra clon, y a ellos les han contado la historia de que los Jedi eran desalmados, egoístas, y dieron un golpe de estado y calmaron y eliminaron lo que fue la República, y por eso es que el Imperio vino a poner orden, porque no existía una estructura en la galaxia y se estaban acabando en una guerra entre separatistas y repúblicas. No sabes lo que es Jedi, es una especie de brujería egoísta que tenía poderes sobrenaturales para someter a la gente porque controlaba la mente de quien quisiera. A ti te cuentan eso y dices, pues bueno, no tengo yo una herramienta, un internet para comprobar si esto es verídico o no. Sé que estaba mal antes, incluso sé que si hablo de estos temas me puedo meter en problemas. Mis papás, las otras generaciones que conocieron un poco más, tienen bastante miedo en regresar a eso y no me dan suficiente información. Recuerden que en esa galaxia, como en este planeta, la historia es escrita por quienes ganan. Entonces, seguramente si hubiera una Star Wars en la galaxia de Star Wars, específicamente en la época del Imperio,
no veríamos una historia como la vemos ahora de blanco y negro y que queda muy claro que el imperio es malo. Luke estaba en un planeta desconocido, en un caos dentro de caos. Dentro del caos del imperio era olvidado el imperio, porque estos eran la zona rural, los olvidados, que aquí regía realmente el crimen organizado, Jabba the Hutt, había una cantidad de cárteles, de cazarrecompensas, en donde ni siquiera entraban en esta estructura. Pero bueno, regresando a la historia inicial, yo nazco en un planeta en donde todo lo que encuentro está mal, nunca he podido salir del planeta y la única forma que lo veo es con una propaganda que llama la atención y que dice, tú puedes hacer algo por el imperio, por traer paz. Tú puedes traer orden, tú puedes descubrir la galaxia, puedes salir de tu planeta, puedes despreocuparte por comer, puedes despreocuparte por tus responsabilidades familiares, aburridas, ser un granjero, ser un agrícola, puedes conocer la aventura. El viaje de aventura que conocimos con Luke, con Rey, con Anakin, se podría presentar desde un esquema en alguien que la aventura que se le presenta es a través del imperio. Entonces, pues fácilmente nos podríamos identificar en esta línea. Dicen, ok, voy a probar suerte, es lo único que hay, es en donde puedo romper un poco mi realidad y sobre todo yo como joven, que quiero algo más, lo quiero probar. Me meto ahí, me doy cuenta que hay no mucha información, es muy jerárquico, tengo pares, tengo que competir por esto y sobre todo algo importante es la traición, la opinión diferente a la mía se castiga completamente. E incluso veo que más allá de la traición, que eso es repugnable y es lo que realmente más debo detestar porque es lo que me han enseñado, puedo darme cuenta que estas otras ideas quitarían la estructura, el orden, la paz, la promesa que yo siempre he conocido. Sea buena, sea mala, no tengo un punto de referencia porque yo nací en el imperio y realmente es la línea de seguir. Pues bueno, veo que no hay paso para, no sé, rebelarme, no hay paso para permitir la rebeldía, pero tampoco puedo permitir los errores. Veo que si mis colegas, mis pares o incluso mis superiores se equivocan, dejo de saber de ellos. Hay un escepticismo, hay una oscuridad, una cortina de humo en donde realmente no entiendo qué es lo que está pasando y mejor no me equivoco. Conforme voy avanzando en mi formación profesional, me doy cuenta que mis pares son mis enemigos, que estoy solo, que no me puedo confiar de nadie y me voy dando cuenta que si me equivoco, me muero. Entonces, pues mi vida está siempre en peligro. La forma en que yo valoro la vida va a ser muy diferente. Y en una guerra, en este caso ya no clon entre dos figuras clave, sino una guerra civil, en donde empieza a haber un movimiento insurgente, es tu vida contra la mía. Y yo no voy a tener un esquema de valores para darme cuenta que la vida tuya, mía, sin importar la especie, el género, la creencia, debe valer lo mismo. A mí me enseñaron que se aprecia el individualismo, no el colectivo, y sé que igual mi vida está en riesgo, pues tengo muy poco que perder. Y si además voy a tener un casco como este y no le voy a poner cara a la demás gente, no me ponen cara a mí, no tengo nombre, soy un número, pues bueno, aquí empieza un ejercicio de despersonalización. Qué diferente es cuando yo veo a alguien a los ojos y digo, pues eres persona, ¿no? Puede no existir química, podemos o no estar de acuerdo, podemos discutir, complementar nuestras ideas, pero pues eres persona, tienes historia, tienes familia, tienes miedos, tienes sueños, como yo, y pues no me atrevo es más difícil atreverme a hacer algo poniéndome cara que hacerle a alguien con un casco o que me hagan algo a mí si yo tengo un casco. Visto así, podríamos pensar que no todas las personas del imperio necesariamente son malas. Hay una novela que yo les quiero recomendar, no la encontré en español, pero se llama Lost Stars, Estrellas Perdidas. Y aquí presentan, o sea, no voy a entrar a detalle, pero presentan una relación de pareja de dos personas que empiezan en un contexto muy parecido al que les platiqué y dicen, pues bueno, vamos a cumplir nuestro sueño y lo mejor que nos puede pasar es que nos vamos a enlistar en el Imperio Galáctico.
Y aquí estas dos personas no eran pareja, eran niños, se conocen a Tarkin, se dan cuenta de la promesa de paz, esta manipulación, esta propaganda, empiezan a crecer, ella empieza a tener un desarrollo exitoso, podríamos decir, porque es una persona responsable, estructurada y va creciendo. Y él, como le tocan actividades más de campo, le toca conocer más gente, le toca cuestionarse, abrir su perspectiva mental y pues él termina encontrando la Alianza Rebelde y se enfrentan en esta discusión de ideas, pero humanamente están unidos por una pasión, una atracción, una química, pero sus ideologías empiezan a tomar otro camino. Eso es un buen ejercicio de psicología social que permite comparar un grupo control, un grupo experimental que surgen de una misma situación, nada más que ella tiene éxito en el imperio, sigue by the book, la receta, no ha recibido un tipo de distracción, al revés, ha recibido recompensas por ser como es y confía en esta línea, y él, por situaciones de la vida, empieza a encontrar todo lo contrario y se le presenta la Alianza Rebelde. Sabrán hacia dónde va la historia. Es historia que es canon, entonces ahí más adelante podremos tener algún guiño dentro del contenido audiovisual o en otras novelas que va saliendo de esta novela. Es escrita por Claudia Gray, mi autora favorita de Star Wars. Ahora en la Celebration tuve la oportunidad de conocerla, tanto de forma oficial, que fui a que firmara un libro y estuve horas en la fila ahí en Anaheim para encontrarla, pero después nos fuimos a Disney y después de Disney mi esposa y yo nos la encontramos en el estacionamiento esperando un Uber y ahí pudimos platicar más de 20 minutos y fue muy agradable. Pero bueno, evidentemente me distraje, pero pues esa es la riqueza de un podcast, poder platicar y complementar un poco en la línea. Pero ¿a qué voy con esto? No quiero para nada defender la ideología fascista, la tiranía que representa un imperio galáctico nazi en nuestro planeta. Es totalmente inaceptable. Pero eso pasa como con los conflictos bélicos. Aquí en el mundo lo podemos ver, por ejemplo, con la guerra en Europa o con la guerra con el crimen organizado o cualquier tipo de batalla. Estas guerras son definidas usualmente por personas mayores. Pensemos en Palpatine, pensemos en Yoda o en otro esquema si no fuera la guerra de los clones, pero que son ideologías contrarias que ellos pueden o no enfrentarse, pero que realmente van a estar sentados en una oficina diciendo sí, ataquemos. Realmente las personas que se están jugando la vida, los soldados rasos que están en la línea de acción, no llegan al nivel de discusión de las ideas. Las ideas son impuestas. Y aquí yo lo que quiero compartir con la razón de este podcast es discutir pensamientos. No quiero nunca venir aquí a adoctrinar, no quiero venir aquí a dar respuestas de cómo pensar, pero sí quiero poner preguntas que detonen la discusión y decir, ¿realmente las ideologías en las que yo vivo son mías o fui adoctrinado para creer, para pensar, para suponer esto? Y eso pasa también muchas veces a la par de la juventud, de la adolescencia, y qué importante es rodearnos de información, de personas correctas para realmente tener esta perspectiva completa. Yo últimamente tengo mucho esta frase que cada quien habla según sus cookies de internet, ¿no? Yo soy fan de Star Wars, yo amo Star Wars, lo sigo en todas las cuentas y me meto a Google Noticias y me aparece que ya están grabando Skeleton Crew, que ya viene Ahsoka, que ya se estrena Andor. Y pues voy a decir, pues todo el mundo está hablando de Star Wars. Si yo le voy a este equipo de fútbol, si yo vivo en este país, voy alimentando el logaritmo y es muy peligroso eso porque me va a presentar una realidad creada a mi perspectiva. Y aquí psicológicamente yo puedo tener un error cognitivo como puede ser visión del túnel. ¿Qué es visión del túnel? Literal, como si tú vas en un túnel y te enfocas solamente en una realidad. Imagínate que ya va a terminar el túnel, vas conduciendo y cada vez se empieza a ver un poco más el panorama de lo que está fuera del túnel. Y yo digo, bueno, pues ahí se ve que es una palmera, puedo suponer que es algo tropical, veo el sol, pero no estoy viendo la foto completa, que realmente estaba nublado y no estaba viendo esto, ¿no? O sea, me fui a un ejemplo muy concreto. Pero la visión túnel es que solamente ves esto, porque es lo que has aprendido y es en lo que crees. Qué enriquecedor es sesgar las cookies y decir, bueno, yo le voy a este equipo de fútbol, voy a buscar la filosofía del otro
incluso para poder comprender mejor y fortalecer mi perspectiva. Si uno es una persona de fe o espiritual, pues la idea de defender tu fe no es decir, bueno, esto es inexplicable, esto no se pregunta, obedece. Eso sería un adoctrinamiento. Pero decir, bueno, me voy a cuestionar mi fe para realmente hacerla mía y seguir fortaleciendo en lo que creo. No estoy diciendo aquí perder una estructura ni rebelarnos, sino simplemente cuestionarnos y entender de dónde vienen estas ideas. Este libre albedrío es un privilegio que sí creo que es más generalizado de lo que creemos, ¿no? Que es un privilegio de algunos, lamentablemente lo es, pero que en espacios como este nos pueden llevar a realmente cuestionarnos y decir cómo son las cosas. Y vuelvo a lo mismo, no estoy diciendo que el imperio esté bien. Evidentemente sus cabezas, quienes dictaron la ideología del lado oscuro del imperio de los Sith, pues aquí podemos criticar bastante. Y vamos a criticar siempre las acciones, nunca las personas. Pero cuando vemos cómo se va bajando ese adoctrinamiento, esas ideas, podemos encontrar de todo. Y podemos darnos la oportunidad de conocer a una persona más allá de sus ideologías. Y también el escuchar. Yo valoro mucho la escucha porque muchas veces, no sé, el típico debate barato que vemos que parece que están hablando, debatiendo, pero no contestan a las preguntas. O cuando a ti te preguntan algo, o ves que le preguntaron, estás en un grupo y le preguntan algo a alguien y sabes que te van a preguntar eso mismo a ti, muchas veces en lugar de escuchar lo que la otra persona está diciendo o lo que dijo quien hace la pregunta, tú ya estás diciendo, bueno, que voy a contestar y nos perdemos la oportunidad de una escucha. Y aquí lo importante es escuchar, conocer, dialogar y pues ir construyendo cada quien pues nuestra perspectiva de la vida. Y aquí hablé de algo muy concreto, como fue el imperio, pero creo que ese tipo de discusiones las podemos llevar hacia otros espacios. Voy a ir cerrando por aquí el podcast. Díganme qué les pareció, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Yo quiero cada vez más ir profundizando en este, no blanco ni negro, en esta escala de grises, sin yo dar mi opinión, sino simplemente estar analizando un poco el contexto, o bueno, no, sí dando mi opinión, pero diciendo cuándo la doy y con qué objetivo la doy, ¿no? Y aquí, pues, me gustaría saber si se sienten cómodas y cómodos que profundice un poco más, aunque sean temas sensibles, y pues bueno, seguir analizando esto, porque no me van a dejar mentir, es mucho más fácil analizar y hablar de política cuando es en una galaxia muy, muy lejana que si lo hablamos en esta realidad. Y aquí no lo digo con una perspectiva política en cuestión de una ganancia, un conflicto de interés, sino política como esta filosofía colectiva, como esta ideología que comparto con otros y que lo puedo traer a mí. Aquí me llamo psicólogo de Coruscant porque evidentemente analizo a la persona, su psique, su subconsciente e inconsciente, pero también en el colectivo. Una de las ramas de la psicología que más disfruto es la psicología social. Aquí si me están escuchando colegas, sabrán la cantidad de investigación, incluso de experimentos que han existido para justificar cómo funciona la violencia, el tomar o no una decisión, el que alguien te manipule. Podríamos usar el ejercicio de cuando Palpatine le dice "do it", y que sabes que es muy diferente que te digan que lo hagas, más una figura que es importante para ti a que si lo haces solo. Esta figura de conciencia moral que muchas veces proyectamos como un Pepe Grillo. Pero bueno, este tipo de ejercicios y de experimentos de forma colectiva se han venido representando en la psicología social, y si este es un tema que les interesa, sean o no psicólogas y psicólogos, es una perspectiva que pueden investigar. Pues bueno, hasta aquí este tercer episodio de Psicólogo en Coruscant, el podcast. Y bueno, gracias por seguir. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Y pues hablamos pronto. Hasta luego. Listo, ya detuve la grabación del audio. Y bueno, estaré ahí leyendo sus comentarios a ver qué tal les pareció. Gracias por suscribirse y hasta la próxima.